tal si nos ponemos pa' mi La casa? mayoría de los países del mundo en la actualidad viven en una democracia. Que nadie se entere. La gran pregunta es por qué esta forma de gobierno es tan fuerte y global. Primero vamos a ver cuándo surge el sistema democrático. Para eso nos tenemos que remontar a la antigua Grecia, donde demos significaba pueblo y kratos gobierno o autoridad. Estas ideas dan origen a las instituciones políticas que buscan resguardar el bien común y la participación de los ciudadanos. La democracia es un sistema que se considera la forma de gobierno más justa y conveniente para vivir en armonía. Tiene dos principios claves: la autonomía individual, que significa que nadie debe estar sujeto a reglas impuestas por otro, y la igualdad, que significa que todos los individuos tienen la misma oportunidad de influir en las decisiones que afectan a la sociedad. Aunque también tienen otros valores y principios más generales, como pueden ser la libertad de actuar como queramos mientras no esté en contra de la ley e igualdad ante la ley, la representatividad, que corresponde al derecho de todos los ciudadanos de ser representados por una autoridad, la constitucionalidad, que es la ley fundamental, un estatuto jurídico-político que establece la división de poderes, garantiza los derechos y las libertades de los ciudadanos, la descentralización de decisiones, que es la distribución de poderes entre varios agentes que consensúan y deliberan las decisiones de forma pluralista. Los derechos humanos, es decir, un conjunto de principios y normas que regulan las relaciones humanas en la sociedad, y la democracia lo garantiza para cada ciudadano. La participación política y el pluralismo es la diversidad de grupos de representantes con intereses diferentes. Para que la democracia funcione, tienen que haber partidos políticos que respeten la voluntad de la sociedad. La democracia no es una única forma de gobierno, sino que existen varios tipos de democracia, como por ejemplo la democracia directa, que es un tipo de gobierno donde los ciudadanos ejercen el poder sin intermediarios. Las decisiones son deliberadas en audiencias públicas. La democracia representativa es el tipo de gobierno donde los representantes del pueblo son elegidos por el pueblo mediante el sufragio y son quienes toman las decisiones. La democracia semidirecta es el tipo de gobierno que combina representantes elegidos por el pueblo para ejecutar ciertas funciones, como el pueblo que participa de manera directa para otros asuntos. La democracia parcial, que es el tipo de gobierno en el que, a pesar de haber elecciones, las actividades del gobierno no son de conocimiento del pueblo. La democracia constitucional, que es el tipo de gobierno que se basa en una ley fundamental donde están escritas todas las leyes y los derechos de los ciudadanos. Y la democracia parlamentaria, que es el tipo de gobierno en donde los ciudadanos ceden la elección por sufragio al poder ejecutivo. En Argentina tenemos una democracia representativa y constitucional. Uno de los conflictos que genera la democracia es que para algunos gana una mayoría, lo que le da inestabilidad, porque pueden llegar a no cubrir los intereses de la población. Sin embargo, para la época de la Revolución Industrial y el siglo XX, la democracia tomaría un rol fundamental, ya que anteriormente solo habían gobiernos monárquicos, dictadoras, etc. Durante las épocas anteriores, de mediados del siglo XX, podemos encontrar regímenes como el autoritarismo, donde puede haber un pluralismo limitado, ya que algunas veces se reconocen partidos y se mantienen con legalidad. Tienen ideologías conservadoras y se busca mantener viva la tradición nacional, censurando movilizaciones o todo lo que consideren que pueda afectar al plan conservador. Un ejemplo de esto es la monarquía o la dictadura. Peor que el autoritarismo, hubieron gobiernos totalitarios, caracterizados por dejar todo para y por el Estado, siendo las órdenes de un líder, y cuentan con un rol muy grande de las fuerzas, fomentando el desarrollo militar y la imposición ideológica. También cuentan con un grado exagerado de nacionalismo, y lo más destacable son los líderes, que son figuras carismáticas, es decir, que se hacen ver como las mejores opciones y que el resto son inútiles. Alientan al pueblo a manifestarse y mostrar el apoyo a su régimen, y recurren a la propaganda y discursos públicos para relacionarse con la sociedad e imponerle su ideología. Acá podemos encontrar ejemplos como el nazismo o el estalinismo. En estos gobiernos, el inhumanismo es tan grande que luego de lo que fue el nazismo en 1948, se realizó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para proteger a las personas ante estos actos, y todos estamos obligados a respetarlos. Sin ir tan lejos, en Argentina no vivimos sin dictadura desde 1983, pero anteriormente tuvimos muy pocos gobiernos democráticos. Si bien se realizaron prácticas de sufragio, finalmente las Fuerzas Armadas obligaban al gobernante a renunciar a su cargo mediante la fuerza y designaban a un miembro como presidente.
o en otros casos convocaban elecciones donde ha habido fraude, censura, etc. para finalmente quedarse con el poder. A esto último se lo llama golpe de Estado. Durante la última dictadura de Argentina, bajo el nombre de Proceso de Reorganización Nacional, se violaron muchísimos derechos humanos y censuraron, desaparecieron y asesinaron a muchas personas en el país que iban en contra de la ideología de los gobernantes militares. Debido a la violencia de los demás tipos de gobierno, la democracia es la forma de gobierno que más vamos a encontrar en el mundo, ya que, como dijimos antes, es considerada una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía.